Y para nosotros es un privilegio, amén, poder estar aquí. Nos gozamos, ¿verdad?, por esta oportunidad que el Señor nos da y le damos gracias al Señor, amén, y a nuestros pastores también por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, amén, por medio de lo que es el YouTube y el programa, amén, que tenemos aquí en la iglesia. Y yo los quiero invitar, ¿verdad?, a que ustedes, ¿verdad?, abran su corazón, a que ustedes ahí, ¿verdad?, agarren un cafecito ¿verdad?, o si están ahí en su casa, agarren su Biblia, que tomen sus notas, amén, porque yo sé que el Señor va a estar hablando a cada una de nuestras vidas, amén, en este momento. Y pues yo quiero compartir esta palabra, ¿verdad?, con cada uno de ustedes. Y el tema, ¿verdad?, de este mensaje que el Señor ponía en mi corazón de compartir con ustedes es: no te desanimes, esfuérzate, amén. Ya que pues hoy en día, ¿verdad?, miramos cómo la iglesia, ¿verdad?, de día en día está siendo atacada, cómo nuestras vidas, ¿verdad?, estamos enfrentando desafíos, obstáculos que se nos presentan, ¿verdad? Y lo más fácil, podríamos decir, es dejar todo tirado. Lo más fácil es dejar todo ahí y salir corriendo, ¿verdad? Pero yo quiero dar esta palabra, yo quiero compartir esta palabra con cada uno de ustedes, amén. Y yo espero, ¿verdad?, que les pueda ser de bendición y que esto les ayude en su caminar con el Señor, amén, para seguirse esforzando, para seguir dando lo mejor de nosotros hacia con el Señor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que Él estaría con nosotros, amén. Y yo quiero empezar en este hermoso momento, ¿verdad? Quiero empezar leyendo lo que es Josué, Josué 1 del 8 al 9, amén. Y yo creo que muchos ya no sabemos este versículo, ¿verdad? Pero yo quiero profundizarme un poco en lo que la palabra del Señor aquí nos quiere enseñar, en lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones, amén, en este día. Y ahí dice en la palabra del Señor que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice ahí en el versículo 9, un versículo muy reconocido, ¿verdad?, por todos los cristianos. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Y yo quiero que tú recibas esta palabra también para ti. Amén. Sabemos de que en estos tiempos, ¿verdad?, en el libro de Josué, el Señor estaba llamando a Josué. Sabemos que Dios lo estaba llamando a él, y era algo que no era muy fácil lo que Josué iba a estar haciendo. Él iba a ir al cargo del pueblo del Señor, amén, de un pueblo escogido, de un pueblo llamado por el Señor, y Dios sabía la responsabilidad que Josué iba a tener, ¿verdad?, en este nuevo cargo que se le estaba presentando. Pero algo que a mí me impacta es de que Dios nunca nos va a dejar solos, es de que Dios siempre está ahí con nosotros. Y así como Dios estuvo con Josué, así como Dios le dio esta palabra a Josué, también Dios quiere hablar a nuestros corazones, amén, de que lo que Dios tiene para nosotros es muy grande, amén. Lo que Dios tiene para nuestras vidas es muy grande, pero al mismo tiempo vamos a pasar un proceso, vamos a pasar desafíos, vamos a pasar obstáculos en nuestras vidas, pero eso no es para detenernos, eso no es para desanimarnos, eso no es para darnos por vencidos y dejar las cosas del Señor tiradas a medias, sino que todo eso que nosotros enfrentamos en nuestras vidas como cristianos es para hacernos más fuertes, amén, es para moldearnos, es para sacar lo mejor de nosotros, amén. Y a mí me impacta mucho la vida de este varón. Es algo que yo siempre he estado meditando, cómo Dios lo preparó, lo capacitó, ¿verdad? Tal vez no era un hombre muy reconocido, ¿verdad? Tal vez no se escucha mucho hablar de él al principio, pero era un hombre que en el secreto estaba siendo moldeado, estaba siendo formado, donde Dios lo estaba capacitando para este día en el que él iba a estar ahí, ¿verdad?, guiando al pueblo del Señor hacia lo que es la tierra prometida, amén, porque esa fue una palabra que Dios le dio a Abraham, y esa fue una promesa que Dios le dio a su pueblo, y de una de otra manera Dios tenía que cumplir esa promesa y esa palabra que Dios le había
dado al pueblo del Señor, pero él necesitaba un vaso, él necesitaba una persona que se dispusiera para que esa promesa que Dios tenía para el pueblo se pudiera llevar a cabo, porque sabemos que Moisés, ¿verdad?, había fallecido, el tiempo de Moisés se había terminado, pero Dios estaba buscando otro vaso útil que él pudiera usar para continuar y para poder llevar a cabo la promesa que Dios tenía para su pueblo. Entonces podemos mirar, ¿verdad?, que Dios le había dado esta palabra a Josué y que él iba a guiar al pueblo del Señor hacia la tierra prometida. Podemos mirar que desde un principio la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel se estaba cumpliendo, se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Les había prometido de que Abraham y sus descendientes iban a conquistar esta tierra, ¿verdad? Y Dios estaba buscando, como yo les decía, un vaso útil. Y yo quiero leer esto que yo escribí aquí. Dice, y así mismo como a Josué, Dios en estos tiempos está buscando una iglesia. Escuche bien, Dios está buscando una iglesia esforzada. Dios está buscando un pueblo esforzado. Dios está buscando hombres y mujeres esforzados. Amén. Que se dispongan así como Josué. Amén, para poder cumplir el propósito del Señor aquí en la tierra y poder ver las promesas del Señor cumplidas en nuestras vidas personalmente, pero también en el lugar, en la ciudad, en el estado, en el país donde Dios te ha plantado, en la iglesia donde Dios te ha plantado, en la comunidad donde Dios te ha plantado. Amén, porque Dios nos quiere usar, nos quiere primeramente formar a nosotros para que después podamos ser esos vasos útiles en sus manos. Amén, y nosotros tenemos que entender que tenemos un propósito en esta tierra. Amén, y ese propósito es de ser esos instrumentos útiles en las manos del Señor, así como lo fue Josué. Josué fue un instrumento, fue un vaso que el Señor usó para guiar al pueblo, amén, hacia la tierra prometida. Pero ¿qué hubiera pasado si tal vez Josué hubiera sido una persona de doble ánimo? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si tal vez Josué hubiera sido una persona inconstante? ¿Qué hubiera pasado si Josué tal vez hubiera sido una persona emocional que se dejaba llevar por sus emociones? ¿Qué hubiera pasado si tal vez Josué se hubiera dado por vencido tan fácilmente? Tal vez el pueblo no hubiera llegado en el momento, en el día que ellos llegaron. ¿Por qué? Porque hubo una persona que no se dispuso en las manos del Señor. Pero al contrario, miramos aquí cómo el Señor le dice que meditaran en la palabra del Señor de día y de noche para que guardara, o sea, que lo atesorara en su corazón y hiciera conforme a todo lo que en él está escrito. Y asimismo Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros. Dios nos está haciendo ese llamado a que no solamente seamos oidores olvidadizos, a que no solamente nos conformemos con venir a la iglesia, escuchar un mensaje, llegar a nuestras casas y seguir igual. Dios no quiere eso para nosotros, sino que Él quiere que nosotros guardemos la palabra, la pongamos en práctica, hagamos, como dice aquí, conforme a lo que está escrito en la palabra. Y dice la Biblia aquí que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué muchas veces fracasamos? ¿Por qué muchas veces las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos? ¿Por qué la palabra del Señor nos manda y nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Pero muchas veces nos encontramos en derrota, en fracaso, nos encontramos en prueba tras prueba, en lucha tras lucha, y sentimos, ¿verdad?, de que no salimos de una cuando entramos a otra, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado ese momento donde todo se nos viene encima. Pero ¿por qué muchas veces estamos enfrentando esas situaciones en nuestras vidas? Es porque no estamos guardando la palabra del Señor, es porque no estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos está mandando que hagamos, es porque nosotros nos queremos tal vez dejar llevar por lo que nosotros pensamos, por nuestra propia sabiduría, y no por lo que la palabra del Señor nos dice. Y ahí es donde muchos cristianos entran en esa temporada donde las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos y sentimos que estamos luchando y estamos peleando, pero no avanzamos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos está mandando a hacer. No somos obedientes a lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y si no somos obedientes, no vamos a mirar la bendición de parte del Señor hacia con nuestras vidas. Entonces, como yo
les decía, así como Josué, ¿verdad? Dios en estos tiempos también está buscando a esos hombres y a esas mujeres que se dispongan en sus manos, ¿verdad? Para que Él pueda cumplir su propósito aquí en la tierra. Y yo quiero que tú entiendas que tú eres ese vaso útil que Dios quiere usar, que tú eres la persona que Dios quiere usar, primeramente para impactar a tu familia, para impactar tu hogar, para impactar a tu comunidad. Y después para impactar a todos aquellos que te rodean. Amén. Entonces había una promesa por conquistar. La promesa que el Señor le había dado al pueblo de Israel fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y muchos conocemos la historia. Y era el tiempo de conquistar. Era el tiempo de que esta promesa se cumpliera. Pero si no hubiera habido un hombre como Josué dispuesto y como el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente. Si no hubiera habido un hombre así, entonces tal vez el pueblo no hubiera conquistado. Amén, porque Dios sabía que no iba a ser fácil. Dios sabía que los pueblos con los que ellos iban a enfrentar eran pueblos tal vez mucho más grandes que ellos. Porque algo que yo les quiero decir es que antes las guerras, ¿verdad?, del pueblo de Israel eran un poco más físicas. Sí, también tenían luchas en su mente, también luchaban, ¿verdad?, con la mente, con la carne y todo eso, pero las luchas que ellos enfrentaban en el tiempo de antes eran más físicas. Y el Señor sabía de que el pueblo de Israel se iba a enfrentar a otros reinos, que ellos iban a enfrentar a otras naciones y que ellos iban a tener que conquistar para poder llegar hacia donde el Señor los estaba mandando que fueran. El Señor sabía que no era fácil. El Señor sabía que eran obstáculos muy grandes que ellos tenían que enfrentar, pero el Señor sabía que Josué tenía la capacidad para él enfrentar a esos pueblos, porque yo quiero que tú sepas que Josué era el que guiaba al ejército del Señor. Él era uno de los cabecillas que guiaba al pueblo de Israel en las batallas, en las peleas, o él era un hombre de experiencia. Pero el Señor le dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no tengas miedo a lo que tal vez tus ojos físicos van a mirar, sino que tú tienes que confiar y creer de que yo soy el que te voy a dar la victoria. Y aún me impacta cómo ellos una de las batallas que ellos enfrentaron fue contra el pueblo de Jericó. Y muchos conocemos esa historia, que el Señor los mandó a dar vueltas, ¿verdad? Y nosotros diríamos, bueno, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué? Porque Dios le quería enseñar a Josué de que él no iba a ganar las batallas en sus propias fuerzas. Él era un hombre de guerra, era un hombre de experiencia, era un hombre que conocía, ¿verdad?, cómo las estrategias, ¿verdad? Me imagino yo cómo entrar a los pueblos y tal vez conquistar esos territorios. Y el Señor sabía que él era un hombre de experiencia, pero el Señor le quería mostrar a Josué de que no iba a ser en sus propias fuerzas, de que no iba a ser tanto él, sino que iba a ser el Señor a través de él, que Dios lo iba a usar. Y como yo les estaba diciendo, que él iba a ser ese instrumento, ese vaso en las manos del Señor. Entonces, así mismo, ¿verdad?, Dios nos quiere usar a nosotros. Así mismo Dios nos quiere levantar a nosotros. Y sabemos que los vasos, ¿verdad?, son un instrumento útil para un servicio específico. Y yo quiero que tú entiendas algo. Cuando el Señor nos toma a nosotros, Él viene y nos agarra, y ¿verdad?, y somos como un vaso sucio. No sé cuántos, ¿verdad?, aquí lavan trastes, ¿verdad? Pues espero que todos ahí laven sus trastes. Pero antes de que tú lo uses, tú primero lo tienes que lavar. Y así muchos de nosotros estamos en ese proceso donde Dios tiene cosas grandes para nosotros, donde Dios nos quiere usar, donde tenemos un diseño específico por el cual Dios nos ha creado. Pero muchas de las veces estamos sucios, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados, necesitamos pasar por ese filtro, y muchos de nosotros estamos en ese filtro donde Dios está trabajando en nosotros para que después Él nos pueda usar. Entonces a mí me marca mucho este versículo en Efesios 2:10 y dice la palabra ahí, dice: porque somos hechura suya, amén, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, amén. Dios ha preparado algo muy especial para ti, Dios tiene algo muy especial para tu vida, ¿verdad? Pero primeramente Él quiere limpiarnos, Él quiere purificarnos de la contaminación del mundo. Y después que nosotros podamos estar dispuestos para que Él nos pueda usar, así como Él lo hizo en la vida de Josué. Entonces, aquí le voy a leer esto, ¿verdad? De que a veces enfrentamos momentos en nuestra vida donde pensamos, ¿y aquí cómo yo le voy a hacer?
¿verdad? Y tal vez Josué en ese momento no sabemos lo que estaba pasando por su mente, pero tú ponte a pensar, tú ponte a meditar. El pueblo del Señor era muy grande, el pueblo que ahora él no iba a ser el líder del ejército, sino que él iba a ser el líder de todo el pueblo del Señor. Entonces, tal vez en esos momentos Josué se le venían muchos pensamientos y él tal vez estaba pensando, o sea, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a guiar al pueblo? ¿Verdad? Muchas cosas que a veces se nos vienen a la mente cuando Dios nos está retando a hacer algo, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros yo quiero que tú entiendas que Dios nos da nuevos retos, que nosotros tenemos que enfrentar. Cada uno de nosotros hay cosas que Dios nos está mandando a hacer, que Dios nos está llamando a conquistar, ¿verdad? Y tal vez el reto que Dios me está poniendo a mí no sea el mismo que Dios te esté poniendo a ti. Y el reto que Dios te esté poniendo a ti no será el mismo de tu pareja o de la persona que esté a la par de ti o de un hermano o de otro líder o de otra persona. A cada quien Dios nos da nuevos retos y no es fácil, pero algo que yo quiero que tú entiendas, como dice la palabra, que Dios no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Dios no nos va a poner a hacer algo que él tal vez piense que no lo podemos hacer. No, si Dios nos está poniendo un reto en nuestras vidas, y yo quiero que tú medites en eso. ¿Qué retos tú estás enfrentando? ¿Qué cosas tú estás enfrentando donde tú tal vez digas, se me hace imposible dejar esto, se me hace difícil dejar esto, no sé cómo le voy a hacer aquí? Déjame decirte que no es en tus propias fuerzas, no eres tú, amén, es el Señor el que se quiere glorificar en esa debilidad que tú piensas que tal vez tú no puedes, en esa debilidad donde tú tal vez sientes que no vas a poder. Ahí es donde el poder de Dios se quiere manifestar, y Dios te quiere enseñar que no es en tus propias fuerzas, sino que es a través de Él, a través de su Santo Espíritu, como dice la palabra. Y eso lo miramos como Josué enfrentó a Jericó, cómo Josué peleó, ¿verdad? Pero no fue una batalla física, sino que ahí Dios estaba trabajando muchas cosas internas en él. Y tenemos que entender de que sí podemos vencer. ¿Por qué? Porque no estamos solos. No estamos solos, Dios está con nosotros y Él nos va a dar la victoria en cada área de nuestras vidas, sin importar qué tan difícil se nos parezca. Hay gente que ahorita tal vez están teniendo luchas internas y están entre si me quedo en el mundo o me afirmo con el Señor. Están entre si estoy aquí o estoy allá. Tal vez su mente, su corazón están divididos, un pie en la iglesia y un pie allá afuera, y Dios te está diciendo de que tomes ese paso de entregarte, de rendirte por completo. Y tú tal vez pienses que va a ser difícil, tú tal vez piensas que va a ser imposible, de que no vas a poder, de que las tentaciones van a ser muy grandes para tu vida, pero déjame decirte que Dios nos asegura la victoria. Pero tienes que ser valiente, tienes que esforzarte, no puedes quedarte ahí sentado y esperar a que Dios haga algo en tu vida si tú no te levantas y no te esfuerzas, amén, para ver algo diferente en tu vida. Hay personas donde Dios tal vez te está llamando a que tú le sirvas, donde Dios tal vez te está llamando a un compromiso más serio con Él, y tal vez le estás pensando porque tal vez dices, mi trabajo, esto, el otro, aquí, allá. Déjame decirte que no hay nada más especial y no hay nada más bonito que servirle al Señor. Y déjame decirte de que a veces uno piensa y sí, si nos ponemos a pensar en nuestras habilidades y si nos ponemos a pensar en nosotros mismos, sí hay muchas áreas débiles, sí vamos a tener muchas cosas en las que Dios tiene que trabajar, pero ahí es donde tú vienes delante de la presencia del Señor y tú le presentas tu vida y tú le dices, Señor, yo no puedo aquí, Señor, me está costando aquí, pero ayúdame, Señor. Y el Señor es tan real, el Espíritu Santo es tan real que cuando tú menos acuerdes, tú vas a poder vencer ese obstáculo, tú vas a poder enfrentar esa batalla tal vez que tú estás teniendo en tu mente, pero ahí tú te vas a dar cuenta que no fuiste tú, sino que fue Dios a través de tu vida. Entonces, vamos a leer otra vez más aquí donde el Señor le dice, meditarás en él, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que usted se quede con esa palabra y después dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor nos promete, y aun cuando Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo que él iba a preparar un lugar
para nosotros. Y Él les dijo a sus discípulos, pero yo voy a estar con ustedes. Yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, que va a estar con ustedes. Entonces, no quiere decir de que no vamos a enfrentar desafíos, no quiere decir que no vamos a enfrentar problemas. Como seres humanos los vamos a pasar. Hay temporadas en nuestras vidas que tenemos que pasar, ¿verdad? Pero el Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. El Señor nos ha prometido que Él nos da la victoria. La victoria ya está asegurada. Lo único que nosotros tenemos que hacer, como dice la palabra, es esforzarnos, es ser valientes, es guardar y poner en práctica lo que la palabra del Señor nos está mandando a hacer. Y a mí me marca mucho esto, porque Dios nos está prometiendo la victoria. Yo quiero que tú te quedes con eso. Dios te está prometiendo la victoria. Dios te está asegurando el resultado. Pero Dios no te está quitando la batalla. Dios no te está quitando el proceso. Tú tienes que pelear, tú tienes que luchar. Pero la victoria ya está asegurada. Y me marca mucho, ¿verdad? Porque el enemigo es padre de mentiras. Dice la palabra del Señor que el diablo es padre de mentiras. Y lo que él va a tratar de hacer es engañarnos con sus mentiras y hacernos pensar. Y tal vez enviar esos dardos de duda de que quieren venir a traer división en nuestra mente, en nuestro corazón, para que ya no creamos a lo que la palabra del Señor dice. Pero ahí es donde nosotros tenemos que activar nuestra fe, que en esos momentos más difíciles no nos dejemos llevar por lo que estamos mirando, no nos dejemos llevar por la circunstancia que estamos pasando, sino que nosotros digamos, ¿sabes qué? Dios dijo que Él lo va a hacer. Dios dijo, y yo lo creo, y yo lo declaro, y yo lo profetizo, y yo voy a seguirme esforzando porque yo sé que Dios me va a dar la victoria. Y cuando tú menos acuerdes, Dios te da la victoria. Entonces, Dios hace su parte. Dios nos da las herramientas. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para nosotros poder vencer. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que esforzarnos. No te puedes quedar ahí con los brazos cruzados, no te puedes ahí quedar sentado pensando todo el día cómo le vas a hacer. No, mejor corre a la presencia de Dios, mejor refúgiate en la presencia del Señor. Amén, haz de tu parte, esfuérzate. Las bendiciones grandes o los resultados grandes no van a venir para personas que no se esfuercen. Aún en lo secular lo podemos mirar como un ejemplo. Aquellas personas que quieren mirar resultados grandes en su vida, ya sea en su trabajo, ya sea en un proyecto, ya sea en cualquier actividad que estén haciendo. También podemos mirar el ejemplo de los atletas que juegan fútbol, que juegan soccer, tantas cosas que miramos, todos esos hombres y esas mujeres que quieren ver resultados en sus vidas, todos esos hombres y esas mujeres que quieren ver algo grande de parte o que quieren ver algo grande en sus vidas, porque estamos hablando en lo secular, ellos también se esfuerzan porque ellos quieren llegar a la victoria, ellos quieren llegar a recibir ese premio, ¿verdad? Pero algo que a mí me impacta es que la palabra de Dios nos dice que lo que nosotros, la corona que nosotros vamos a recibir es una corona incorruptible, que no se echa a perder, que es eterna, amén. Y yo quiero que tú te quedes con eso, amén. Yo quiero que tú medites en todo esto, de que en los tiempos antiguos las batallas eran más físicas. Hoy en día nuestras batallas son más espirituales. Y ya para ir terminando te voy a tocar estos 3 puntos rápidamente. Tenemos 3 enemigos que estamos enfrentando. Número 1 es la carne, amén. La parte pecaminosa del hombre que se inclina hacia lo malo, amén. Esa es una de las luchas que siempre vamos a tener. ¿Por qué? Porque el ser humano le dio acceso legal al enemigo para que entrara a nuestras vidas, ¿verdad? Y la carne trae conflicto hacia hacer la voluntad del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dice el libro de Gálatas, tenemos que morir a las obras de la carne y vivir una vida llena del Espíritu para poder dominar esa área en nuestras vidas. Y hay muchas cosas con la que estamos enfrentando a nosotros luchar en contra de la carne. También nosotros estamos luchando contra el mundo, que es la sociedad en la que vivimos, las ideas, las opiniones, las creencias, la cultura. Todo eso está metido en la música, en la televisión, en todo lo que escuchamos y lo que miramos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No está hablando del mundo como la esfera del mundo, sino que el sistema del mundo, ¿verdad?
el sistema de los valores que van en contra de Dios. Hoy en día ya no se valora la familia, el matrimonio, o sea, tanta basura que miramos hoy en día, todo eso es parte del sistema que el enemigo, ¿verdad? Tiene control aquí en la tierra, y también estamos luchando contra el enemigo, pero algo que a mí me impacta es que dice la palabra que Dios ya lo venció, Él ya está vencido, pero como dicen, Él es bien terco, y aunque Él ya está vencido, Él no se queda ahí, sino que Él está persistiendo para ver a quienes Él puede engañar. Entonces es el Dios de este siglo, el que trae la tentación, amén, la opresión, la posesión, y como dice la palabra del Señor, que Él vino a matar, hurtar y destruir. Él usa las mentiras para engañar al ser humano. Él es padre de toda mentira. Entonces esas son las luchas que nosotros hoy en día estamos enfrentando, y el día de mañana me voy a profundizar un poco más en estas tres cosas, porque leyendo en todo eso yo decía, amén, es tremendo lo que el ser humano está enfrentando. No es fácil, no es fácil lo que nosotros estamos enfrentando, las luchas que nosotros estamos teniendo, pero Dios nos ha prometido la victoria. Dios nos ha prometido de que la victoria es nuestra. Así que yo te quiero animar, amén, en este día, que no te desanimes, no te des por vencido, síguete esforzando, amén, y que el Señor les bendiga, amén, bendiciones.